Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a tener el gusto de presentar al profesor José Antonio Salas, quien voy a leer me he provisto de un CV que he encontrado por ahí. Espero que él me lo actualice, porque viene de las Islas Marquesas. Me contaba ayer que lo conversamos y está con investigaciones nuevas. Entonces, José Antonio Salas, perdónenme, voy a cambiar esto. Es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica con mención en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor del Diccionario Mochica-Castellano, Castellano-Mochica y editor del manuscrito de Enrique Bruni, conocido como Mochica Banterbuch. Ha publicado artículos sobre el léxico coloquial del castellano peruano y sobre lenguas peruanas como pescadora, cholón o mochica. Actualmente se encuentra abocado a la traducción de los textos de esta última lengua. En esta oportunidad vamos a presentar el libro Historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo y, y que ha sido editado por una prestigiosa editorial que es el IY Perú Building a Better Working World. Entonces es una de las editoriales más importantes para las personas de empresa. Te damos la bienvenida, José. Estamos muy a gusto de que tú hayas aceptado. Sé que son las 12 de la noche allá en Suiza, o sea, te valoramos más tu conferencia. Vamos a estar más atentos a todo lo que tengas que decirnos. Estás ya de coanfitrión, así que puedes poner tu PPT o las láminas que tú quieras, ¿no? Eh, y te damos la bienvenida. La dinámica un poco sería la exposición del doctor Salas, y después yo les rogaría que si ustedes tienen alguna pregunta, él va a dejar 10 minutos ahí para que le hagan directamente la pregunta a él, o le escriben por el chat. Si se temen olvidarse, escriben directamente al chat y él la va a leer y responder. Gracias, José. Estamos muy a gusto de tenerte en un día significativo como es el mes de mayo, el 2 de mayo. Para nosotros es un mes importante, para los católicos, etcétera. Pero esperamos pues que tú nos ilustres con toda tu sabiduría. Adelante, José. Bueno, voy a presentar el libro Historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo. En cuanto al CV, faltaron un par de maestrías y un doctorado, pero no importa. En cuanto a la hora, no son las 12, es la 1 de la mañana, pero tampoco importa. O sea, tú me paras, eres demasiado acucioso, me dejas muy mal. Adelante, José, adelante, adelante. Bueno, es un libro panorámico de las lenguas que se hablaron en el antiguo obispado de Trujillo. ¿Por qué digo antiguo obispado de Trujillo? Porque el obispado de Trujillo actual es de menor dimensión de lo que era en el pasado. En el pasado, el obispado de Trujillo correspondía a la costa, la sierra y la selva, y las lenguas que se incluyen en esta obra corresponden a esas tres regiones naturales y se diferencia de otros trabajos justamente en que integra las lenguas de distintos territorios. Normalmente los estudios se centran o en la costa, o en la sierra, o en la selva. Esta obra ha sido publicada por EY o Ernst Young y se hace en beneficio de la comunidad, de tal manera que cualquiera puede acceder a ella y la puede bajar íntegramente de un PDF, con un PDF. Y más adelante les daré la dirección y las palabras claves. La obra trata de un panorama lingüístico de la región y hay
dos obras que son dos panoramas lingüísticos. Uno es esta que ven en imágenes, que es el plan, y contiene 43 voces castellanas traducidas a las 8 lenguas que se hablan en la costa, la sierra y la selva del obispado de Trujillo. Ahora hay que hacer algunas precisiones. En la pantalla pueden ver la lengua de Colán y Catacaos. En realidad esas dos variedades corresponden a una sola lengua que es el tayán. Hay una lengua de olmos que no figura en este plan y hay una lengua pescadora que tampoco figura en él. En el plan tenemos la equivalencia en castellano, tenemos el quechua, tenemos el yunga, que en realidad es el mochica, yunga o mochica, tenemos la lengua de Sechura, Colán y Catacaos, que como digo es el tayán, tenemos el cuyi y tenemos el íbito y el cholón, que son lenguas emparentadas. Este plan se encuentra en la obra Trujillo del Perú del siglo XVIII y está en la Biblioteca del Palacio Real en Madrid. Había una copia supuestamente en la Biblioteca Nacional de Colombia, pero cuando me he comunicado con los funcionarios de dicha biblioteca me dicen que no saben dónde está. Felizmente se tomó una foto en 1948 para una revista peruana y queda un testimonio de este plan o de esta versión del plan de colombiano. Y tiene diferencias con respecto a la versión del plan madrileño. Ahora pasaré a hablar un poco de cada una de las lenguas de manera muy breve. Y en esto sigo a Baltasar Gracián, que decía, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y aún lo malo, si poco, no tan malo. Entonces tenemos el tayán, que se hablaba en Paita, Colán, Catacaos. Y se tiene la tradición de que Poechos también era una zona donde se hablaba tayán. Felizmente por Lorenzo Huertas podemos saber que los indios de Catacaos hablaban la lengua tayana. Y como ya sabemos que los de Colán también la hablaban, entonces ya sabemos que Colán, Catacaos y otras regiones que he mencionado hablaban el tayán, no solamente esos dos pueblos. Ya se había llegado a esto por inferencia, alguna vez llegó a esta conclusión Alfredo Torero, pero no existía el documento que respaldara su afirmación. Ahora con este material de Lorenzo Huertas, sí podemos saber a ciencia cierta, documentalmente, que el tayán era la lengua de Colán y Catacaos. No se ve, José Antonio. ¿No se ve nada? No, hay es blanco, es negro. A ver. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, gracias. ¿No han visto lo anterior tampoco? La anterior tampoco, sí, sí. ¿Esto vieron? Sí, eso sí, ¿Esto? también solamente nos faltó eso, exacto. Bueno, esta es la distribución que cuenta la distribución de los puntos donde se hablaba el tayán. Y estas son las rutas que menciona Cabello Balboa de cómo llegaron los tayanes desde la sierra. En imágenes se ve uno de los dos documentos que existe sobre la lengua de Sechura. El primer documento es el de Martínez Compañón de 1790 y este es el de Richard Spruce del siglo XIX. Son palabras que él dice haber recogido en Morrope, Colán, Eten, Sechura, pero cuando se hace la comparación se encuentran las similitudes entre Sechura y esta lista de palabras que es de comienzos del siglo XIX. Y en el mapa se ven los pueblos que habrían hablado la lengua Sechura. El nombre de Sechura da la idea de que solo se hablaba en el pueblo de Sechura, pero no hay evidencia de que se hablaba en más lugares. Lo mismo pasa con Olmos.
Como el nombre de Olmos refiere a un poblado, hace pensar que es el único lugar donde se hablaba, pero no, se hablaba en todos estos pueblos que están acá. En este mapa de aquí figura la ruta de los que vinieron de Sechura a Olmos, pero también vino gente de la sierra y de gente que hablaba mochica. Entonces el Olmos es una lengua mixta que tiene elementos léxicos de la sierra, porque Olmos es una lengua de la sierra, igual que el Tayán, primigeniamente, de Sechura y de el mochica. Hay solamente 3 palabras que recogió Enrique Bruning a comienzos del 20 y se puede ver las similitudes con el mochica y con Sechura. Luego, el mochica es la lengua de la que más documentos se tiene. En el siglo XVI se llegó a hablar hasta Trujillo. En el siglo XVII retrocedió su uso hasta el norte de Trujillo, que es Santiago de Cao. Santiago de Cao, Chicama, Chocope, etc. Y las últimas noticias que se tiene del mochica están en los siguientes puntos. En Eten se tiene noticia en Lambayeque en 1694, en Cherrepe o Cherrep en 1636 en Saña y en 1740 en San Pedro de Yoc, y hay noticias también en Paiján en 1775, y esos pueblos están ubicados en el mapa. Ahora, normalmente se confunde el mochica con la cultura moche. El mochica corresponde más bien a la cultura lambayeque. En imágenes vemos una máscara de la cultura lambayeque que se caracteriza por esos ojos estilizados frente a la cultura moche. La izquierda es la cultura lambayeque y la derecha es la cultura moche. Por los ojos se puede saber de qué cultura es. Estos ojos con esta forma corresponden a lambayeque. Y estos ojos de aquí son de la cultura moche. Otra lengua que se habló, la última que se habló en el obispado de Trujillo, es la lengua pescadora, que no figura en el plan de Martínez Compañón y de la que queda solamente una lista de numerales que se encontró en el pueblo de Cao. Ahora, los datos, las menciones que se hacen de la lengua directamente en manuscritos de sacerdotes llegan hasta Santa, pero la lengua se habló más al sur. Lo que pasa es que el obispado de Trujillo se terminaba en Santa, pero materiales del obispado de Lima nos permiten saber que se llegó a hablar hasta el límite de lo que hoy es Ancash. Y por unos 40 o 50 años se habló hasta Caraballo. Pero la zona en la que se habló propiamente fue desde Pacasmayo hasta la frontera entre Lima y Ancash. Ahora, el cuyi es una lengua de la sierra que estaba incluida en el obispado de Trujillo y que se hablaba también en la zona de Huamachuco. Esta es una de las informaciones que quedan del cuyi. La raza dominante es la indígena y su idioma el español, existiendo muy pocas personas que hablan un dialecto especial del idioma llamado cuyi. Ese es un dato del siglo XIX sobre esta lengua, de la cual hay 2 listas de palabras. Una de 1915 de un sacerdote, una pequeña lista, y la otra es del plan de Martínez Compañón. No hay más documentación sobre el particular. En cuanto al quechua, se hablaba en la serranía del Perú, y cuando se desarrolla el tema del quechua en el libro, se trata de investigar cómo se había usado el quechua con respecto a las lenguas de la costa, lo cual es más bien novedoso porque
normalmente se asocia el quechua con la sierra del Perú. Entonces, se discute hasta qué punto era utilizado y cuáles fueron los límites. Entonces, se analiza pueblo por pueblo de acuerdo a las noticias que dan cada uno de los sacerdotes, ya sea del obispado de Trujillo o del obispado de Lima. Cuando se habla del obispado de Trujillo, se complementa la información con el obispado de Lima, pero también con el obispado de Quito, porque alguna vez el obispado de Quito llegó hasta la zona de Piura. El obispado de Trujillo se crea restándole territorios al obispado de Trujillo, perdón, al obispado de Lima y al obispado de Quito. Por eso es que nuestros amigos de Ecuador dicen que los otros les hemos quitado territorio. Pero si ellos estudiaran bien su historia, se darían cuenta que el obispado de Quito se creó restándole territorios al obispado del Cusco. Entonces, en realidad, no les hemos quitado nada. Luego, hay dos lenguas que se hablan en la selva, o se hablaban más bien en la selva, porque ya son dos lenguas muertas, y son el ibito y el cholón. En el mapa pueden ver las zonas que es entre San Martín y lo que es Huánuco. Pues hay numerosas menciones etnohistóricas de dónde se hablaban, por qué ríos eh, se habían desplazado tanto los cívitos y cholones, quienes los evangelizaron. Y de esta lengua existen varios testimonios. Aparte del plan de Martínez Compañón, tienen una gramática de 1748, que es de Fray Pedro de la Mata, un sacerdote franciscano. Y con esa lengua podemos investigar las estructuras. En la imagen que ven ahí es de un supuesto indio cholón que dibuja Jaime Baltasar Martínez Compañón en la obra Perú del siglo XVIII. El libro termina con una lista de palabras que se emplea en el relato de la leyenda de Nailam y unas pocas palabras de origen mochica superstites en el castellano peruano. Entonces se da un tratamiento monográfico en la obra de cada una de las lenguas, buscando datos de tipo histórico que consisten en menciones de los lugares en los que se habla y hay una serie de mapas donde esta información se grafica para poder ser amable al lector. La idea es tener una visión completa de estas lenguas que ya desaparecieron del panorama lingüístico, a excepción del quechua, que en la zona norte se habla todavía en algunos pequeños pueblos de Cajamarca y en la Sierra Central, en lo que, desde Huánuco hacia el sur, en continuidad hasta Puno y se puede continuar por Bolivia y por el norte de Argentina. Esa es la única lengua que queda. Y lo demás ya queda solamente la documentación escrita, porque los españoles en algún momento recogieron datos de las lenguas y quedan dos gramáticas de los idiomas de la lengua del antiguo obispado de Trujillo, que son la gramática de Mochica de 1644 y la gramática de Cholón de 1748. Ese es el panorama que recoge el libro, el cual puede ser descargado en los siguientes links de Iguay, para que, como es muy engorroso estar copiando un link, pueden poner en el buscador Ernst Young, Iguay o EY, luego ponen la palabra historia y luego ponen el título del libro y les va a salir la página de la publicación. Y si solamente ponen historia y no ponen el título del libro,
entonces le va a salir la lista de publicaciones. Porque Stan Young no solamente ha publicado mi libro, sino que ha publicado libros de ocio, ha publicado libros de Makowski, ha publicado libros regionales, ha publicado libros de navegantes y todos y ustedes pueden acceder gratuitamente a los PDFs de todas esas obras si es que así lo tienen a bien. Bueno, esta es la presentación del libro y si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder a vuestras interrogantes. Como ahora, Gracias. con algunos españoles, estoy usando la segunda persona del plural, como vuestra. Bueno, me parece muy bien, José. Bueno, ¿alguna inquietud, curiosidad, deseo de explicación un poco con toda esta información apretada pero rica en el sentido de que nos cuenta todo el panorama lingüístico que nosotros ignorábamos? No sabíamos que habían tantas lenguas, que estaban tan difundidas, que se hablaban hasta... Miren ustedes qué bonita la portada del libro, ¿no? Es un libro macizo y con mucha información preciosa. Adelante, ¿alguna pregunta, por favor? Yo voy a hacer una pregunta mientras que se anima. Las nuevas investigaciones, José, que estás emprendiendo, también son lingüísticas y también tienen esta zona de interés, o ya es otro tema. No, es otro tema, también es para el San John, pero es sobre el viaje de Tupac Yupanqui a Oceanía. O sea, un súper tema. Gracias por ese dato. O sea, ¿no? Si ese Inca fue conquistador de la Oceanía, ¿no? Entonces ya José nos dirá cuando esté el libro también impreso y bellamente por EI, ojalá que lo podamos invitar. ¿Alguna curiosidad de idioma? Cuando yo estudiaba antropología, estudié a Sapir. Y si te acuerdas bien, José, Sapir decía que el lenguaje nos daba una cosmovisión del mundo, ¿no? Nos ordena el mundo. ¿Tú coordinarías o seguirías ese punto de vista que el lenguaje nos da una manera de ver el mundo? No, no, no pensaría algo así. Ya no, ¿no? Ya Uno, es uno de los ejemplos que daba Sapir era el de la nieve. En los realidad, 7 colores, ¿no? los colores, y es clarísimo que, por ejemplo, uno puede tener la palabra verde y distinguir infinidad de verdes. Entonces, el lenguaje no te condiciona en la percepción de los colores. No, no, es un exceso entonces. Ah, ya. Qué bueno, ya aprendí algo. Gracias, José. ¿Alguna pregunta más, por favor, con respecto? Él es un experto en el idioma. Bueno, José, estamos anonadados, no queremos que molestarte más. Para nosotros ha sido un gusto que hayas presentado tu libro. Espero que hayamos capturado la... ¿Podrías poner esa imagen, la imagen del link, por favor, para que lo puedan los jóvenes? Sí, gracias. Sí, voy a sacar la mía. Entonces, tómenle una foto, por favor, y nos va a encantar el libro. Yo felizmente estuve en la presentación en la Cancillería de Lima y entonces tengo un ejemplar, es precioso. Pero ahora todo es digital, entonces les convendría mirarlo, ver los mapas, ver la cantidad de información que tiene. Muchas gracias, José, que estamos muy a gusto. Solamente un minuto antes de romper la comunicación. Mañana tenemos un cineclub, por favor. Tenemos Excalibur a las 2 de la tarde en el Toulon 360. Comenzamos puntuales a las 2 de la tarde. Y el próximo jueves también tenemos otra reunión, también cultural y también con un gran expositor, para que nosotros incrementemos nuestro saber en muchos temas, ¿no? Y agradecemos nuevamente al doctor José Antonio Salas, que
regalado su tiempo y sus conocimientos a esta universidad y le estamos muy reconocidos. Lo mismo a todo a Modusil y al sistema de bibliotecas que hace posible que podamos llegar con nitidez a vuestros hogares, ¿no? Porque esto es vía Zoom. Muchas gracias, José Antonio. Te estamos muy agradecidos y esperamos que también les guste la próxima que tenemos, la próxima conferencia. Bueno, ¿Qué va a de ser? nada, que les vaya bien. Gracias, José. Un abrazo. Cuídate. Nos Chao. vemos. Chao.